Hola, muy buenos días. Mi nombre es Scarlett Páramo. Bienvenidos a Análisis Internacional. El día de hoy vamos a abordar un poco lo que es el tema de las crisis financieras, específicamente lo que es la crisis del 2008, que pues es considerada la crisis más fuerte de nuestra época, previa a la que estamos viviendo actualmente con el COVID-19. Pero bueno, ¿por qué la importancia de hablar sobre las crisis financieras? Bueno, si bien sabemos, las crisis financieras pueden darse en un solo país. Los efectos de la globalización han provocado que sus efectos puedan contagiarse rápidamente en otros países. Y pues es precisamente por estos procesos de globalización que vamos a abordar a fondo este tema. Primero les quisiera dar una pequeña definición de lo que es una crisis financiera, ya que esta se considera como una perturbación económica que se origina por problemas asociados al sistema financiero o monetario de un país. Y bueno, ¿por qué la importancia de analizar esta crisis del 2008? Bueno, porque esta fue una crisis que pegó muy fuertemente a la sociedad en el sistema financiero mundial, ya que entró en recesión el mundo, provocando el desplome de la bolsa de valores, la quiebra de muchos bancos de inversión a partir de la quiebra de Lehman Brothers, así como de empresas que dependían de ellos, dejando consigo una ola de desempleo enorme y la pérdida de ahorros y hogares de muchas familias. El día de hoy precisamente analizaremos este proceso que llevó a este desastre financiero y veremos cómo ocurrió, de qué forma impactó al mundo y cómo se solucionó. Y bueno, primeramente queremos hablar cómo ocurre, qué antecedentes existen. Antes de la crisis neoliberal, que es el sistema que estamos viviendo en Estados Unidos, ya se había absorbido un 70% del ahorro mundial. En Estados Unidos, en el 2003, comenzó una fase de expansión económica internacional a través de las políticas neoliberales. También tenemos como antecedente la guerra de Irak, emprendida en el 2003 contra el terrorismo, que recibió a Estados Unidos para asegurar el uso y el control de los recursos naturales estratégicos en Medio Oriente. El consumo de la población de los países desarrollados ya había aumentado drásticamente para esta fecha, así como el endeudamiento bancario, que es un factor sumamente importante y ahorita veremos por qué. Y bueno, ya en temas en Reino Unido, la actividad productiva se desplomó a causa de las políticas neoliberales de importaciones y de libre mercado implementadas por Margaret Thatcher, que provocó más dependencia a la actividad financiera, cuya deuda bruta llegó a un 150% del PIB. Se dice que el origen de la crisis del 2008 fue en Islandia, que si bien es un país que contaba con una economía estable, infraestructura moderna y ecológica, en el año 2000 comenzó un proceso de desregularización que trajo más industria, que comenzó a explotar su energía geotérmica e hidrológica, dejando un impacto negativo en el medio ambiente. A esto también se le sumó la privatización de los 3 bancos más importantes de Islandia, que otorgaban préstamos enormes, hacían a los banqueros cada vez más ricos, pero en febrero del 2007 comenzaron a colapsar y el desempleo aumentó drásticamente. Las autoridades financieras no hicieron nada. Un año después de esto, Estados Unidos comenzó el verdadero desplome financiero, con efecto dominó, causado por una industria descontrolada desde los años 80, cuando el presidente Reagan inició el proceso de desregularización que permitió a los inversionistas hacer inversiones riesgosas. Los bancos podían invertir el dinero de sus clientes en depósitos. Alan Greenspan, quien era el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos en turno, no consideró esta práctica como un delito y paulatinamente la economía fue absorbiendo al sistema político. Esto fue un evento coyuntural, ya que trajo a la luz las deficiencias del modelo neoliberal. A la entrada de la era tecnológica, en el sistema financiero se crearon los llamados derivados, que, ¿estos qué eran? Los inversionistas con ellos creyeron que harían el mercado financiero más seguro y que unirían mercados, ya que permitirían a los banqueros invertir o apostar en casi cualquier cosa, pero en vez de esto lo hicieron inestable. El problema de los derivados era que no solo una persona aseguraba un objeto o una propiedad, sino que varias podían, cuantas veces quisieran, y muchos inversionistas invertir en ellos. Y aparte no se daban cuenta de los riesgos de los activos respaldados por productos surgidos de la innovación financiera. Los derivados eran como trampas financieras sumadas a los créditos subprime, que ahorita se los voy a explicar un poco más.
Ya para el fin de la década de los 90, el sistema financiero se había consolidado en varias firmas enormes, las cuales lavaron dinero, cometieron fraudes y alteraron sus libros. Había un nivel alto de crimen de las industrias financieras. Algunos de los casos que puedo ejemplificar el día de hoy son las ganancias de Fannie Mae, la canalización de dinero para el programa iraní de misiles de Credit Suisse o inclusive el lavado de dinero de Augusto Pinochet por parte del Banco RIX. Los tiempos de bonanza aparentaban un crecimiento económico sin riesgos. Los bancos tenían más préstamos y más clientes. Los inversionistas y consumidores también aumentaban sus patrimonios y el gobierno tenía mayor aprobación en cuanto a la gestión económica. Así que obviamente nadie se imaginaba que pudiese desatar una crisis. Fue en 2007 cuando comenzaron a manifestarse estos problemas de liquidez y de solvencia en el mercado hipotecario. El fácil otorgamiento de crédito subprime o el crédito en el sector hipotecario eran de alto riesgo. Esto provocó que 7.5 millones de deudores estadounidenses cayeran en el estatus de moratoria de pagos. La industria se descontroló de 1996 al 2007, cuando los precios de los bienes raíces se duplicaron. Los bancos daban préstamos subprime conscientes de lo que estaba pasando. Los corredores de Wall Street crecieron e hicieron ricos a muchos inversionistas durante esta burbuja especulativa. Y bueno, ahora, ¿qué fue lo que llevó realmente a todo este desplome financiero? En Estados Unidos y en otros países se relajaron los controles y regulaciones de las instituciones financieras, lo que permitió el uso de nuevas y riesgosas propuestas de inversión, como fue el uso de derivados y los créditos subprime, como instrumentos financieros ligados al sector inmobiliario. En el sector inmobiliario, las tasas de interés bajaron y estimularon esta inversión y los flujos de capital, y esto contribuyó fuertemente al aumento en un 80% de los precios de los inmuebles entre el 2002 y el 2006. Los excesos de la oferta de muebles provocó que alrededor de 4 millones de casas estuvieran sin venderse, y aquí es donde comienza el pánico. La gente quería vender antes de que disminuyera el valor de las propiedades al ver un exceso de demanda. Y no fue hasta diciembre del 2006 y diciembre del 2007 que los precios de las casas cayeron en una encima de un 25% y se dio inicio a lo que fue la crisis inmobiliaria, preparando el escenario para la crisis financiera del 2008. Y bueno, la burbuja estalla junto con el mercado hipotecario y el de sus derivados. ¿Y qué es lo que ocurre realmente en el 2008? El desplome del sistema se dio en efecto dominó a partir de la quiebra del banco Lehman Brothers junto con el mercado hipotecario y de sus derivados. El precio de las viviendas se desmoronó, los impagos hipotecarios se dispararon, los embargos se sucedieron y como resultado se produce la quiebra de los fondos de los bancos de inversión, Bear Stearns en verano del 2007. Esto es antes, pero es a partir de aquí donde comienza como toda esta quiebra de bancos, y Lehman Brothers solo provoca que se lleve a cabo en una escala global. De acuerdo a la CEPAL, durante la primera fase de la crisis, esta se extendió desde mediados de agosto del 2007, lo que produjo un marco de deterioro del mercado de valores respaldados por todas las hipotecas. El grifo de la financiación interbancaria ya se había cerrado y esto hacía que la imposibilidad de hacer frente a la deuda comprometida a corto plazo, y esto inició la sucesión de bancarrotas que se extiende hasta el día de hoy, con muchos problemas en muchos sistemas bancarios que, como hemos visto, no se han arreglado del todo. En el 2008 todas las transacciones se detuvieron, los prestamistas ya no podían vender sus adquisiciones y en el mercado de los CDOs colapsó, dejando a bancos de inversión con buenas calificaciones de inversión con miles de millones de dólares en préstamos. El papel comercial, del que dependían muchas compañías y empresas para gastos como nómina, se desplomó. De la misma manera, en otras palabras, en un mundo globalizado con todas las economías tan ligadas, todo el sistema financiero crediticio global colapsó y comienza una recesión global. La magnitud del colapso a mediados de septiembre del 2008 inicia la tercera fase de la crisis, que tomó por sorpresa a las autoridades y al propio mercado. La paralización del crédito llevó al Banco Central a tomar medidas totalmente inesperadas, incluida la decisión de comprar valores comerciales por intermedios de una compañía de responsabilidad limitada. Al quebrar la banca, quedó sin el respaldo monetario necesario, sin posibilidad de dar préstamos, y a los ahorradores comenzaron a reclamar. Inclusive los demás bancos empezaron a cerrar y comenzó el caos. La recesión económica mundial provoca despidos masivos en 50 millones a nivel mundial
fin de prestaciones sociales, despojo de autos y casas obtenidas mediante créditos. Cabe destacar que también provoca enormes tasas de suicidios que se convirtieron en la principal causa de muerte hacia el 2009 porque la gente estaba desesperada y ya no encontraba una salida a todos los problemas que tenían a causa de esta crisis financiera. Y esto también, a nivel de producciones internacionales, se ve una disminución del consumo y a las importaciones. Y bueno, también puede resaltarse que entre tantas quiebras, desfalcos y fraudes, el desempleo fue exactamente lo que marcó la economía global. Y bueno, yo les quiero explicar un poquito más cómo es que sucede toda esta burbuja inflacionaria en cuanto a la prestación de créditos, a los bancos que estaban involucrados. Y pues bueno, el sector financiero era el más poderoso, que dominaba pues todos los bancos de inversión en Estados Unidos. Estos bancos destacan Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bear Stearns y Lehman Brothers. Estaba también constituido por 2 conglomerados financieros, 3 aseguradoras de valores, AM Bank, AIG y MBIA, y 3 agencias calificadoras, Moody's y Standard & Poor's and Fitch. Todas estas ligadas conformaban la cadena de bursatilización, un nuevo sistema donde los prestamistas llevaban su dinero a bancos de inversión que combinaban las hipotecas y otras inversiones como autos y tarjetas de crédito para crear lo que se conoce como obligaciones de deuda colateralizada, que les eran vendidos a los inversionistas en todo el mundo. A la cadena que le importaba era aumentar los valores de sus beneficiados y cobrar sus honorarios. Entonces, los bancos de inversión contrataban agencias calificadoras para que les evaluaran estos CDOs y muchos consiguieron las calificaciones más altas, que era la AAA, con la que ganaban fortunas al dar esta calificación de valores de riesgos, justificándola como opiniones. Esto creó que los CDOs se volvieran populares en los fondos de retiro. Al aumento de las inversiones riesgosas también se le conoció como los créditos subprime, que eran de los que tanto hemos estado hablando. Y bueno, también estos eran los preferidos por los bancos por sus altas tasas de interés. Y cuando se combinaban la creación de CDOs con mucha calificación de AAA, se otorgaban a costos todavía más altos que difícilmente iban a ser pagados. Sin embargo, por tener tan alta tasa crediticia, la gente no veía el detrás de los problemas, ya que era complicado entender cómo funcionaba este tipo de créditos, así que la gente solo los adquiría para aprovechar el bajo precio de las viviendas. Durante la burbuja, los bancos pedían préstamos para crear más CDOs. El promedio entre el dinero prestado y el banco se le llamó el apalancamiento. Entre más dinero se pedía prestado, mayor era el apalancamiento. En el 2004 se permitió flexibilizar los límites de apalancamiento por la Secretaría de Estado y para el 2007 los niveles de eran aterradores. Simultáneamente las aseguradoras, tal como la AIG, estaba vendiendo enormes cantidades de derivados llamados seguros de impago de deudas. Quienes los adquirían pagaban una prima trimestral y si el CDO perdía, AIG tenía que pagar una parte de los inversionistas por su pérdida. Y como los derivados no estaban regulados, ING no tuvo que apartar dinero para cubrir las posibles pérdidas. En cambio, pagaba a sus empleados grandes cantidades de bonificaciones cuando firmaban estos contratos. En el 2006, Bernanke se convirtió en el responsable de la Reserva Federal, pero al no entender la magnitud del problema, tampoco hizo nada. Goldman Sachs previó el colapso de ING, por lo que comenzaba a asegurar lo suyo y comenzaron a vender CDOs. En el 2007, para que entre más dinero y no se perdieran los clientes, y seguir cobrando estos enormes beneficios. A todo esto se le suma el banco Morgan Stanley y Magnetar. En marzo del 2008, Bernie Sanders hizo uno de los pilares de Wall Street, se quedó sin dinero, estando calificada con una calificación alta de A2, calificación bastante buena que no reflejaba ningún tipo de problemas para la empresa, y esta fue adquirida por JP Morgan. El 7 de septiembre del mismo año, la Reserva anunciaba la adquisición de Fannie Mae y Freddie Mac, con calificaciones AAA, que estaban colapsando, y 2 días después, Lehman Brothers, con calificación A2, anunciaba pérdidas de $3.200 millones. Sus acciones colapsaron el 12 de septiembre, siguiendo con la aseguradora ING con una calificación de AA, al tener que pagar seguros del impago de deuda, pero no tenía dinero. Y pues esto fue como se dio toda esta burbuja inflacionaria que, pues como bien se menciona,
comienza con la ruptura del banco de Lehman Brothers. A este punto considero que es también importante analizar la crisis desde la sociedad civil, debido a que eran los individuos quienes en primer lugar acudían a los bancos a pedir estos créditos ofrecidos por los bancos y aseguradoras con grandes facilidades. Las instituciones bancarias los otorgaban a estos corriendo un gran riesgo, pero cuando las tasas de interés subieron, los deudores perdieron su capacidad de pago y estos, al no ser pagados, pues fueron afectando toda una red financiera que dependía de los pagos, y por siguiente el sistema financiero estadounidense colapsó y después todos los bancos con vínculos fuertes a estos en otros países. Y bueno, creo que también a todo esto se nos viene a la duda de si no se podía prevenir o si no se hizo nada para prevenir todo este desastre que, si bien ya estaba previsto y la gente sabía qué hacía, los inversionistas sabían que estaban invirtiendo a costos de altos riesgos, tal vez la población que invertía en sus créditos no sabía de lo que se estaba metiendo. Pero sí se hicieron acciones. Por ejemplo, en julio de 1998, cuando se empieza a acelerar todo este problema, Bursley Born trató de regularlos, pero su propuesta fue negada por el gobierno de Clinton y por el Congreso. Además, Larry Summers, quien era el secretario de Tesorería de Estados Unidos, había considerado que no era necesario regular las transacciones de derivados, ya que eran negociados de forma privada por profesionales. Y esto llevó al 2000 al senador Phil Gramm, quien aprueba en el Congreso una ley que exentaba los derivados de toda regulación, justificando que unían a los mercados. Y tras dejar el Senado, pues esta persona, Phil Gramm, se convirtió en el vicepresidente de la UBS, y Larry Summers gana más de $20 millones siendo asistente de un fondo que utilizaba muchos derivados. También se pudo prevenir cuando Raghuram Rajan, quien era presidente del Fondo Monetario Internacional, denuncia la situación, ya que los bancos alentaban inversiones que ponían a sus firmas en riesgo, y previó el colapso del sistema, así como una crisis financiera mientras los altos funcionarios de los bancos estaban gastando dinero corporativo en lujos y placeres. Era un desastre total, pero Alan Greene se rehusó, a pesar de que se presentaron las soluciones para ajustar los precios y las tasas de interés, a cambiar las políticas financieras. ¿Y qué impactos trajo? Se puede ver que en el 2009 el Producto Interno Bruto se contrajo en un 0.68% y el de Estados Unidos se contrajo un 2.78%. Como hemos mencionado, el desempleo de los países desarrollados rodó alrededor de un 10%, inclusive este se expandió hacia China. El comercio global cayó en 12%, se duplicó la deuda pública en los países del G20, aumentó el número de créditos hipotecarios que no se pagaban, disminuyó el valor de instrumentos de inversión basados en hipotecas. En Estados Unidos, las ejecuciones de hipotecas llegaban inclusive a ser de 6 millones en el 2010. Miles de personas fueron defraudadas por sus corredores hipotecarios, perdieron sus hogares, empleos y todos sus ahorros. La gente incluso comenzó a vivir en campamentos. Y ante todo esto, la corrupción de los altos funcionarios de Wall Street, responsables de la crisis, en vez de hacer algo por la sociedad que perdió todo, mantuvieron sus altos salarios y gastaban como si no hubiese ninguna crisis. Me acuerdo de una caricatura muy buena que vi, en la cual no me acuerdo quién la había hecho, pero se apreciaba a una persona saltando de la ventana, reflejando pues todo este problema y encontrando como única salida el suicidio. Y decía, algunos lanzan su vida por la ventana, mientras otros lanzan su casa por la ventana, y esto hace referencia a estos trabajadores de Wall Street que pues precisamente se hicieron de fondos millonarios. La crisis económica del 2008 también evidencia totalmente el fracaso de un modelo desequilibrado, y pues bueno, esto es prácticamente lo que ocurre. Y ante una crisis de liquidez, los bancos seguían desconfiando, por lo que se negaron a otorgar préstamos unos a los otros, al no saber a cuántos malos préstamos podrían tener sus competidores. Al interior de Estados Unidos, en octubre del 2008, el presidente Bush había aprobado una ley de rescate, pero los mercados mundiales seguían cayendo y la recesión global estaba comenzando, y la ley no frenaba las clausuras ni los despidos.
La crisis había sido señalada por el economista Jesús Huertas de Soto como la crisis de los países desarrollados, porque pues realmente afectó más a esa parte del mundo, lo cual hace también esta crisis un poco atípica, ya que la mayoría de las crisis se resienten en los países desarrollados. Pero bueno, también tenemos que recordar que una crisis que fue anterior a la del 2008 de tal magnitud, sin contar las de las guerras, fue la crisis económica de 1929. Y aquí en esta crisis sí hubo acciones internacionales coordinadas para tratar de recuperar la economía. Nadie recurrió al proteccionismo, el comercio global siguió fluyendo, aunque con menor crecimiento. Muchos gobiernos rescataron no solo a los bancos, sino también a las manufacturas, que principalmente tuvieron un impacto negativo en Asia. Bancos centrales inyectaron efectivo y bajaron sus tasas de intereses. El Fondo Monetario Internacional recibió informes de inyecciones de capital a todos sus miembros para apoyar a los países que realmente les pegó esta crisis y así evitar una catástrofe mayor. El G20 adquirió un nuevo lugar en la toma de decisiones internacionales. China, por ejemplo, prestó muchísimo dinero a Estados Unidos a través de bonos de gobierno para su recuperación, y el G20 tomó medidas para mejorar la regulación financiera internacional, pues el mercado no se regulaba solo. Y bueno, también después de la crisis del 2008, el Banco Mundial afirmó que el nuevo multilateralismo debe entender la responsabilidad compartida por el Estado, porque después del desplome de muchas empresas, bancos y aseguradoras, necesitaban rescates públicos para no quebrar, tales como Citigroup, American International Inc. y General Motors. Los países europeos proporcionaron alrededor de 3.6 millones de euros a fondos públicos en el rescate de los sistemas financieros, bancos y empresas en quiebra, lo que representaba 1/3 del PIB en rescate. Los responsables de la crisis financiera de 2008 no dieron a la cárcel. Banqueros y altos ejecutivos se volvieron multimillonarios, como ya lo habíamos mencionado, porque al contrario, seguían disfrutando de las compensaciones millonarias a cargo de impuestos de los ciudadanos y de altos salarios. A esto también se le puede conocer un poco como el juego perverso de Wall Street, cuando el sistema pues permitió todos los abusos, las malas prácticas, las especulaciones, el enriquecimiento obsceno de los que entendieron la oportunidad y la aprovecharon sin escrúpulos. Los más afectados de esta crisis, tristemente, fue la clase media, que pagaba los impuestos puntualmente. Y bueno, hacia el final de la crisis, la industria financiera y los servicios financieros trabajaron para combatir las reformas, ya que las personas del Congreso de Estados Unidos gozaban de una influencia política excesiva. Inclusive muchos funcionarios de gobierno trabajaban como profesores en las universidades más prestigiosas del país, y a la par muchos académicos ganaban fortunas en secreto, ayudando financieros a crear políticas gubernamentales, tales como Analysis Group, Charles River Associates, Compass Lennox y The Law and Economic Consulting Group. Esto demuestra toda la corrupción en el sistema de Wall Street. Y bueno, también cabe destacar que fue la respuesta que le dio Bush a toda esta crisis es un punto clave también para la victoria de Barack Obama, quien en el 2008 señala la avaricia de Wall Street y las fallas regulatorias como ejemplo de la necesidad de cambio de los Estados Unidos para poder sacar al país de una crisis, dejando claro la necesidad de reformas industriales para regular los derivados y las inversiones subprime y crecer capital mediante agencias protectoras que buscaban cambiar la cultura de Wall Street. Sin embargo, al entrar en vigor en el 2010, resultaron débiles e insignificantes, ya que casi nadie se reformó. Obama, inclusive, eligió a Timothy Geithner como secretario de Tesorería, quien procedía a la Reserva Federal durante la crisis, mientras que nombró a William C. Dudley presidente de la Reserva, y él era el ex jefe de Goldman Sachs. Y su jefe de asesoramiento económico fue Larry Summers. Y bueno, entre estos casos tenemos otros puestos que dejó a manos de personas responsables de construir el sistema que llevó a la crisis, lo que quiere decir que el sistema de Wall Street, bajo la corrupción, persistió. Y bueno, también algunos efectos que hubo en América Latina, que es una región que casi no hemos tocado, es que se empobrecieron a más de 100 millones de personas por ser la peor distribución de ingresos en el nivel mundial, y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación en el 2009 señaló la existencia de más de 20,000 millones de hambrientos en todo el mundo, que se agravió todavía más por la crisis.
En conclusión, la crisis del 2008 refleja la corrupción del mundo, ya que se anteponen los intereses personales y egoístas sobre el bien de la sociedad. El sistema financiero depende de un mundo de Wall Street, que, como bien mencionado anteriormente, ha absorbido al sector político, por lo que sus decisiones están estrechamente ligadas. Los altos funcionarios han permitido el crecimiento de la desigualdad, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel mundial, que han permitido largas jornadas de trabajo y bajos salarios que obligan a la población a pedir préstamos crediticios, hipotecarios y automotrices escolares, entre otros. Tristemente, si no se cambia la cultura de los funcionarios en estos altos cargos, los países se aplicará de la misma forma la ley como ellos quieran, sin regulación alguna. Ya que a mi punto de vista, aunque después de la crisis del 2008 hubo cierta recuperación económica, el panorama no ha cambiado y pues no ha habido un cambio en el sistema económico y se presiente todavía en la crisis de 2020, ya que no hubo una respuesta efectiva en contra de todos los problemas que ha desatado esta crisis, que todavía están por desbordarse, ya que todavía seguíamos viviendo en el 2020 en una pequeña burbuja especulativa que no se sabe cuándo va a terminar. La crisis no es un fenómeno de carácter accidental, sino que es el resultado de las políticas públicas que se han aplicado los gobiernos. Y pues bueno, con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Mi nombre es Scarlett Páramo y esto fue Análisis Internacional.